yo tengo ese producto. Lo cambiamos de... Lo defiendo. Ya, lo volvamos al todos. Volvemos a estos especiales, a este podcast que habla sobre los problemas de Bogotá y que los quiere entender desde una perspectiva de gente que ha estudiado, que sabe, que conoce y que ha trabajado por la ciudad. Estamos con Hugo Díaz, con Luis García, mi nombre es Andrés Rojas y bueno, en el pasado podcast hablábamos de la venta de la ETB, digamos, había unas posiciones muy interesantes sobre la preocupación que tenemos de cómo se va a vender la empresa una vez aprobado esto por el Consejo de Bogotá, porque ya que uno quiera o que no la quiera vender, digamos, ya lo aprobaron y la van a vender. Ahora es cómo la van a vender, era la pregunta. Y se tocaba que esto se dio en el marco de otro suceso que ha, digamos, como tocado el corazón específicamente de las personas en Bogotá, que fue la intervención, la ocupación en el Bronx, la calle maldita, el infierno en vida de la ciudad. Doctor Luis García, usted es urbanista, usted conoce de planes parciales, de cómo se realizan estas intervenciones. De entrada, pues, ¿qué opinión le merece lo que pasó en el Bronx y cómo lo vio? Bueno, bien, yo creo que sería bueno hacer un pequeño paréntesis para contar un poco la historia de ese sector, además que los que estamos acá en la mesa lo conocemos bien porque estudiamos ahí al lado, ¿no? Todos somos del todos son Bartolomé, todos son Bartolino, ¿no? Del mayor de San Bartolomé. Entonces aquí nosotros conocemos bien el sector. Realmente ese siempre fue un sector interesante en Bogotá, hasta comienzos del siglo XX fue, digamos, el sector de la clase adinerada en Bogotá. Y ¿Ese ahí sector tan deprimido? ese era el sector y se conocía como la calle del Cartucho, no como nosotros la conocimos, sino porque era la calle donde las personas sacaban en los balcones los ramos de cartuchos, las flores que ustedes conocen en los cementerios, que son carísimas, que son de exportación, y entonces esa calle tomó esa denominación en el siglo XIX y comienzos del siglo XX justamente porque esas casas eran engalanadas con esas flores. O sea, los balcones estaban llenos de flores. De flores. Ese era un barrio que tenía unas casonas inmensas, increíbles, unas mansiones, que con la desaparición de la Plaza de Santa Inés y posteriormente con la construcción de la carrera décima en los años 50 sufrió un proceso de deterioro enorme. Quiero señalar la construcción de la carrera décima. La degradación urbana. Porque la degradación urbana se ejerce a partir de las grandes obras de infraestructura y de obras de infraestructura mal hechas. La primera fue la carrera décima, cortó Santa Inés en dos, las personas que vivían ahí se fueron y quedaron unas mansiones, cada mansión con 20 o 30 cuartos, desocupadas en los cuales entran indigentes, personas que llegan a la ciudad a arrendar cuartos y empiezan a volverse inquilinatos, así como en la película de Sergio Cabrera. Al lado de los centros de poder. Al lado del centro de poder, pero es que estaba la carrera décima es un límite, entonces no está al lado, está atrás de la carrera décima, que es diferente. Se monta una división ahí. Ahí empieza esta historia, entonces ahí empieza a gestarse el cartucho. A partir de los inquilinatos que se van degradando, los dueños que abandonan sus predios, que nunca más van a habitarlo, y usted sabe que cuando el dueño no ocupa el predio, pues los inquilinos hacen realmente lo que ellos a bien tengan hacer. 20 años después, estamos hablando del 70 más o menos. Estamos hablando del 70, pero cuando llega las administraciones de los años 90-80, el problema ya está planteado. Ese ya es el mayor centro de drogas, de venta de drogas, de tráfico de armas, de tráfico de personas. El botella país. Papel. Todo ocurre en lo que se conocía como el cartucho, en la décima, la novena y la 11. Si yo tengo el recuerdo perfectamente que usted llegaba a la décima y ahí para allá usted no caminaba. Y qué susto. Daba susto, bien. O sea, los indigentes siempre han estado ahí. O sea, yo lo recuerdo. ¿Sé cuándo nos graduamos? 92, se hace 24 años. 24 años. Y ya llevan 10 años más. Y duramos 6 años estudiando y desde que estamos... Nunca dejé ver nosotros entramos en el 87 y eso era llena de indigentes de esa zona. Nunca De dejamos hecho, de ver a mí indigentes. me robaron un par de veces en esa zona. A todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que significa? El sector ya tenía esa historia, tenía esa tradición, pero nunca, ¿cierto? Nadie tomó cartas en el asunto. Entonces, el primero que decide tomar cartas en el asunto, pues realmente lo hace 18 años, que es el señor Enrique Peñalosa. Uy, volvemos otra vez al entonces, no, pero es que esta es una historia interesante porque no la viene desde Peñalosa, sino es circular. Comenzó con la carrera décima en los años 50 y Peñalosa repite una operación y es hacer la troncal de la Caracas. Cuando se hace la troncal de la Caracas, se termina de partir Santa Inés, ¿sí? Entonces queda totalmente aislado el barrio de la Caracas, de la décima, con otros dos límites adicionales,
¿cierto? Y ahí se acaba de deteriorar el barrio. Pero le hice una pregunta, ¿la troncal de la Caracas no la hizo Andrés Pastrana? ¿O No, usted no, está no, hablando estamos hasta hablando un límite? de la troncal, digamos, de la nueva troncal de Transmilenio. La Eso nueva, lo comentó más al sur. exactamente, porque la que hizo Andrés Pastrana era una troncal de paraderos, ¿sí? Era una troncal de paraderos, A mí me que robaron luego en esa. terminó de hacerse con esa misma troncal, la montó Peñalosa sobre la de Andrés Pastrana, realmente, pero ahí fue donde se constituyó, digamos, el límite de la ciudad, por eso yo arranco con Ya. la carrera décima. Pero ¿cuál fue la actuación de Peñalosa? Realmente no es la troncal la que termina de matar el sector, sino el proyecto del Parque del Tercer Milenio. Entonces el proyecto del Parque del Tercer Milenio es simplemente un desalojo como el que se hizo hoy en el Bronx, ¿cierto? Se adquieren unos predios, se expropian unos predios, el 78% más o menos de los predios fue expropiado directamente, es decir, que los dueños vendieron, porque los dueños no querían saber nada de eso, Sí, lógico. simplemente querían O sea, la abandonarlo y la viene, degradación urbana llevó a exactamente, eso. y viene Peñalosa, retoma esos lotes, hace el desalojo, exactamente las mismas escenas que tenemos hoy con los mismos cuadros. Usted revisa los periódicos de hoy hace 18 años y tiene los mismos comentarios, que esto era un nido de ratas, que esto era el nido de la drogadicción, que esto era el infierno, los mismos titulares. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Es donde está lo más triste. A mí me tocó ese proceso en Socialmente CTV. no ocurrió nada. O sea, socialmente, ¿qué fue lo que se hizo? Se trasladó el cartucho para el Bronx. Y lo que está ocurriendo hoy es que el Bronx se está trasladando ¿para dónde? Para 5 huecos y para las otras 20 ollas. O sea que usted hay está en como Bogotá. criticando la cosa, usted es de los que critica la situación. Desde la carrera décima, claro, porque usted no puede hacer intervenciones urbanas sin hacer intervenciones sociales, ¿sí? Y lo que está detrás de esas intervenciones es simplemente un negocio inmobiliario, que era la aspiración del parque, ¿cierto? La aspiración del parque Tercer Milenio en la cabeza de Enrique Peñalosa era tener el Central Park de Nueva York, y él se imaginó el Central Park realmente ahí, y lo dijo 50 veces, como diciendo, es que yo quiero un gran parque en el centro de Bogotá donde todo el mundo pueda venir. Sí, hombre, pero para que todo el mundo venga, entonces usted tiene que hacer rehabilitación social, tiene que construir vivienda, tiene que construir el centro comercial. No, simplemente se desalojó a la gente, se trasladó la olla y se hizo un parque. Para que se lo tomaran cada tanto, porque lo han reconstruido muchas veces. Pero no le gustó. No, es desafortunada la intervención de esta manera, es decir, que los problemas que hayan en el Bronx no merezcan una reflexión de las administraciones anteriores, ya muestra que ahí hay un problema de corrupción serio, ¿cierto? Hay alguien que está interesado en mantener el negocio y que estuvo interesado durante 40 años en mantener el negocio, que solo se desplaza cada vez que aparece un negocio más grande, que es ¿cuál? El negocio inmobiliario. ¿Me explico? Y que no tiene ningún interés en resolverlo porque lo que hacen es trasladarlo. Porque si hace 20 años el problema social hubiera sido abordado, entonces el cartucho desaparece, pero no aparece el Bronx. Pero entonces, ¿por qué apareció el Bronx? Lo que significa que en estos siguientes años desapareció el Bronx, pero va a aparecer 5 huecos. Hugo Díaz, profesor universitario, MBA, que conoce de muchos temas, su opinión sobre el Bronx, incluso quítese los títulos y más como ciudadano. ¿Qué piensa? A ver, lo que sucede es que cuando se toman este tipo de decisiones, hay una sensación de que se quiere mostrar algún tipo de gestión, es decir, se quiere como elevar la situación, como comunicar, mire todo lo que yo estoy haciendo por esta ciudad, ya desocupé uno de los huecos más impresionantes de la ciudad, pero a uno le queda una sensación de que es un tema más de comunicación, más informativa, más de publicidad política, pero falta un tema de fondo ahí. Un paréntesis chiquito, muy apegado tal vez a la estrategia de diciendo y haciendo. Puede ser esa estrategia, porque definitivamente es que como los medios ayudan, y obviamente esto genera un grado de popularidad inmenso, pero cuando uno hace una reflexión de verdad profunda, dice, ¿y esta gente dónde está ahora? ¿Qué va a hacer con toda esta gente? ¿Los verdaderos delitos de droga será que desaparecen en esta ciudad? ¿Será que yo hoy en este momento la décima y ya no me roban? Yo no lo sé, en este momento, y estoy dando mi sabor como ciudadano. Perfecto. Me da más miedo ir al centro en este momento que antes. ¿Que antes de la intervención? Que antes de la intervención. ¿Por qué? Porque, no sé, antes estaban como concentrados, ahora están distribuidos, pero distribuidos sobre la misma zona. De acuerdo. Entonces, me da mucho temor eso. Entonces, dejémonos un poquito de publicidades, dejémonos un poquito de información política pagada y vayámonos un poco al fondo ¿Esto se llama social. de publirreportaje político? Sí, Es que ahí es sí, donde sí, está sí, el ese me fondo, ahí es preocupa. donde está el ¿Cuál? fondo. No, yo creo que Hugo lo ha tocado perfectamente y mire, ese es el sabor que tenemos desde la, sabor desde la de visión boca de los ciudadanos, pero también desde el análisis urbanístico. Y es que el problema no es simplemente una intervención, porque es que el paradigma, ¿cierto? Ese fue el paradigma usado por Haussmann, por Robert Moses y ahora por Peñalosa, que es para usted resolver un problema
usted simplemente pasa el bulldozer y elimina esa zona de la ciudad y se acabó el problema, pero resulta que eso tiene un primer impacto. Sí, ya no existe el Bronx como ya no existe el cartucho, ¿cierto? Pero de ahí para allá, ¿cuáles son las actuaciones de la administración para resolver el problema de fondo que es los indigentes, el negocio del narcotráfico, el negocio del microtráfico y de la trata de personas? La Porque lo que esclavitud. encontramos ahí fue La esclavitud. trata de personas y esclavitud. Trata. ¿Dónde está resuelto ese tema? Cuando todos los indigentes se reunieron en la Plaza España, le hicieron frente a las fuerzas de la policía y luego negociaron con la policía, irse para Cinco Huecos, irse para la Cueva de San Bruno y para las otras 20 ollas porque allá no los van a tocar, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo también capto que si hacemos esto, ¿cierto? Y donde a mí me queda, digamos, el sinsabor más grande es que lo hicimos para tapar el tema del plan de desarrollo en el Consejo. ¿Sí? Para que eso pasara de agache como una noticia grande a partir de un desalojo. Coincidencial. Vamos a ver qué sucede en el siguiente año. Dele un año. Y volvemos Mucho en tiempo, un año. mucho Dele tiempo. dele un año porque en un año usted va a ver la situación del Bronx y va a encontrar las similitudes con el díganos cartucho. qué va a pasar en un año. Pues, Entonces en un año ¿qué va vamos a pasar? encontrar que eso es un territorio Van a demoler demolido. Todo, lo van a demoler. Porque es que ahí necesitan construir, ¿cierto? Ahí necesitan construir unos edificios Pero es- para unos ministerios. Pero digamos, ahí no hay un ¿Sí? plan parcial, ahí no se ha hecho nada. No necesita absolutamente. usted. El parque del Tercer Milenio se hizo sin plan parcial. O sea, aquí el alcalde puede, digamos, de manera unilateral, una alcaldada, que es lo que llaman las alcaldadas, el alcalde puede decir, bueno, esto es una olla y se va para el piso. Está aprobado el plan de desarrollo, entonces él no necesita pasar por el consejo a hacer lo que él quiera con ese sector, como lo hizo con el Parque del Tercer Milenio, ¿sí? Como lo hizo en su momento Andrés Pastrana con las troncales. Entonces ahí es donde aparece que todo esto está planeado es para hacer una intervención que beneficie el sector inmobiliario, pero que no tiene nada que ver con una intervención social Bueno, pero en la ciudad. pare ahí un minuto, pare ahí un minuto. Estamos hablando de un fenómeno social, ¿no? De un fenómeno social que a nosotros nos afectó de niños, ¿no? Lo podemos decir, Sí. a adolescentes y ya grandes. Y que hoy vemos cómo, digamos, intentan resolverlo de alguna manera. Los reportes de prensa y las historias que, digamos, rodean esta situación fueron realmente conmovedoras. Lo digo en el caso de mi mamá y de alguna gente cercana, pues estaban realmente sorprendidos con la situación. Historias que no solo no eran nuevas, sino que eran totalmente repetitivas en este tiempo de la degradación urbana de la que hemos hablado. Pero en el universo de todas las cosas que se dijeron y lo que se mostraron y pues que las imágenes hasta alcanzaban a oler feo, ¿no? El director seccional de fiscalías del CTI dice, de alguna manera, deja entrever que eso es así, o que eso estaba así, o que eso sucedía así, y que la gran olla del microtráfico, que maneja más o menos 136.000 millones de pesos al año en efectivo, en billetes de 2.000 pesos, ¿sí? En pequeñas dosis de bazuco, En monedas. que en monedas que llaman, ¿cómo se llama? El bazuco, La papeleta. la papeleta de bazuco. Está manejado por un montón de gente que no vive en el cartucho, ni que le interesa el tema urbanista, urbano como a usted, ni la seguridad como al nuevo secretario de seguridad, sino que es un negocio absolutamente más rentable que la venta de la ETV o que la ETV, y que estaba protegido, si no era dueño las autoridades, y la policía, y la fiscalía. Entonces, digamos, cuando hablamos de publicidad política pagada, de marketing político, de estrategias hechas a la medida del eslogan, ¿no? Voy a hacer un eslogan diciendo y haciendo, entonces terminábamos el cartucho con no sé cuántos policías. Intervención que ya había hecho el señor, el exalcalde pasado, Gustavo Petro, con el presidente Santos, que también en ese momento salieron a decir un montón de cosas. Se pregunta uno, bueno, entonces, digamos, realmente si para el director de la fiscalía que hizo el operativo, que no pudo capturar a nadie, que finalmente hace 2 días soltaron a los supuestos cabecillas, y dice que no lo pudo hacer con los policías de Bogotá porque ellos estaban ahí, y efectivamente 3 meses antes capturaron a 15 policías que trabajaban en la zona. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues, digamos,
O sea, Por eso, es que ahí es donde está el Ahí el fondo tema. del asunto. Exacto. El fondo del asunto es quién es el dueño del negocio y a quién le sirve que tumben el Bronx, ¿sí? O a quién le sirve que lo trasladen. Tal vez ellos no están preocupados con que el Bronx desaparezca siempre y cuando él sea trasladable como en su momento lo fue el cartucho. Es que muy bien lo narró el director del operativo. Él dijo, mire, nosotros tuvimos que cancelar el operativo 2 veces porque estábamos llegando a 20 cuadras y ellos ya sabían en el Bronx que nosotros íbamos. ¿cómo es eso posible? Entonces, ¿cómo es eso posible? Y entonces, ¿qué les toca hacer? Alquilar una tractomula donde meten a 500 policías El caballo de y Troya. llegar como el caballo de Troya para que ellos mismos no den el soplo, ¿cierto? De que están haciendo el operativo. Y aún así se fugaron los cabecillas de la operación. Entonces, ¿qué es lo que muestra? pero no se atentó, no se atacó El problema de fondo. el problema de fondo, que, bueno, digamos, llamémoslo, porque hay un problema de fondo y hay unos derivados, ¿no? O sea, si no hubiera venta de narcóticos ahí, ¿no? Al menudeo, para gente que única y exclusivamente quiere en su vida vivir trabada, que entre semana pueden ser 20.000, pero los fines de semana pueden llegar a ser 50.000. Es que el problema de fondo es el reconocimiento de esa actividad. O sea, Siempre que ella sea ilegal ok. va a ser un negocio millonario. Ok, Eso ok, es de ahí. ok. Porque lo mismo, si usted hace Ok. el mismo operativo en la 93, si usted hace el mismo operativo en la Ok. 82, va a encontrar escenas muy similares. Niños fumando, niños bebiendo, fiestas clandestinas a la 1 Digamos, de la es que tarde, todo eso está las mismas adyacente, cosas. todo eso se le va a pegar. O sea, digamos, si usted hace 18 años yo entrevistaba a Segundo, que era el director, el que tenía el expendo, el reducidor, que tenía la bodega en la esquina del cartucho, y me decía una cosa que a mí me sorprendió en ese momento. Me dijo, mire, el problema de Peñalosa es que a él se le olvida que está tratando con unas personas que son adictas. Y estos adictos necesitan consumir. En la medida en que usted no les quite el consumo, ellos lo van a ir a buscar a cualquier parte y a cualquier costo. Por eso es un miedo de pasar hoy por la 10ª. Claro. Porque finalmente estos centros de acogida, que son los centros de paso de toda la vida, que han existido desde siempre, que cada administración los mejoró, los cambió, finalmente, y lo dijo la Corte Constitucional, son voluntarios. Es decir, si usted quiere se queda y si no se va, y si quiere irse se va. Es decir, esta gente va a permanecer 2 o 3 días mientras pasa el show mediático, como se lo decía un tipo de esos que estuvo adentro a uno de los reporteros en los tantos documentales que hay sobre el cartucho y cómo se vivía en el cartucho. Entonces un poco, digamos, la discusión se centra aquí en cómo es el manejo del alucinógeno, de la política de combatir la lucha contra las drogas, no contra el menudeo, sino contra las drogas en general, en la capital. O sea, eso es la manera como nos lo plantearon en el Bronx. O sea, es decir, vamos a intervenir de esa No, manera. nuevamente ese es el paradigma que está equivocado, ¿sí? Porque el paradigma es como el chiste del amante, o sea, usted no llega y encuentra a su mujer en el sofá y entonces quema el sofá. Aquí vamos No, aquí es vamos a tumbar el exactamente- Bronx, Acabo que de era quemar- necesario. Tumbar el Bronx es exactamente Sí, el quemar sofá. el Yo sofá. pensé igual. Quemar el sofá. Sí, sí. Es quemar el sofá. Aquí no hay una política detrás, no hay una política contra la farmacodependencia. Pero no hay una política de esta, pero Petro lo intentó con los Camats. O sea, la gente puede criticarlo o no, ¿cierto? Pero lo intentó, digamos. Y administraciones anteriores también, digamos. Hubo una reducción entre el 2008 y el 2011 de 16.000 a 8.000 indigentes. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque se invirtió en el tema. Se invirtió en el tema de la persona, de tratar de rescatarla de alguna manera del infierno en el que vivía personal. Acá lo que hacemos es rescatar a la ciudad del infierno que tiene, el infierno chiquito, y nos damos como uy, había que hacerlo, ¿no? Porque imagínense esas niñas que estaban ahí, imagínense esos personajes que Sí, llevan pero toda la esos vida ahí. personajes llevaban desde el cartucho y los trasladaron al Bronx. Y ahora del Bronx los están trasladando a Cinco Huecos. Es que yo concuerdo con Hugo, para mí esto es una operación de maquillaje. Y el problema de fondo no está trabajado, el problema es simplemente se maquilló para ser trasladado a otro lugar. ¿Sí? Por eso los grandes capos del microtráfico no están preocupados, están tranquilos. Frescos, están sigue, tranquilos, van a están seguir. tranquilos, Pero es están que además tranquilos. tienen una clientela, como en el caso nuevamente de la ETV, usted tiene sus clientes listos, fijos, papá. Son 50.000 en fin de semana. O sea, se sacó basura como por de un eso, pueblo pero- pequeño. Claro, pero usted Como de mírelo, Melgar, mírelo en como un ha mes. ocurrido en otros países. Es que esto pasa por el tema de la legalización. Si usted vuelve un negocio legal, ¿cierto? Usted puede controlar a los actores del negocio, de ese mercado. El tema es que este es un negocio millonario justamente porque es ilegal. Y entonces la ilegalidad es la que produce todos esos ingresos, la que produce todas esas ganancias y la que produce esos sistemas. Es que el Bronx es un producto
justamente para que usted, nosotros los que estudiamos ahí, las personas entre comillas que no tenemos que ver con el negocio, no nos acerquemos allá, ¿sí? Porque eso es lo que produce ese deterioro urbano y social y ambiental de ese lugar. Y eso es lo que las mafias quieren mantener. Por eso la 82 sí funciona divinamente, pero es que ahí es un negocio legal, aquí no. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es una visión hipócrita sobre un problema de farmacodependencia y sobre un problema de drogas que ya desde mi punto de vista personal deberían estar legalizadas hace muchísimos años. ¿Qué tiene que ver? Muchísimos años. Hugo. No, el caso que comenta Luis es un caso que se ve, por ejemplo, en una ciudad como Frankfurt, en donde hay zonas donde está regularizada y a las personas les da la droga porque llega un momento en que la persona ya no puede mantenerse sin Lo que estar me decía drogada. Segundo hace 18 Pero años. es que tiene toda la razón. La persona tiene una decisión muy clara. O mata por conseguir droga o le dan la droga como sea, pero no se va a quedar sin droga. Ya llega un punto en que no se queda sin droga. ¿Y qué han hecho esos gobiernos? Países desarrollados montan zonas donde le dan droga a las personas, las mantienen tranquilas y la sociedad en general tranquila. Desmontaron el negocio. Desmontaron el claro, negocio. pero- y el microtráfico se acaba. Porque acuerdo. entonces ya no tienen por qué ¿Quién es vender. el dueño del microtráfico? El gobierno. Ellos Bien. mismos son los que les movilizan la zona. Lo que pasa es que aquí es donde entramos a la doble moralidad, Recientemente, que es el problema que aquí en este momento vamos a tener. Porque entonces, ¿cómo vamos a legalizar la droga? Eso es el cómo. La droga ya existe, la droga se está pasando. En este momento es controlar un problema social más de fondo. pero mire que ahí hablamos de que desafortunadamente para nuestra democracia, como en el caso del plan de desarrollo, como lo que sucedió en las anteriores administraciones, el exceso nuestro de tanta democracia nos lleva efectivamente a que no haya una política pública estatal de largo plazo que no venga al vaivén de lo que cada quien se imagina cómo debe resolver el problema. Y me explico. El secretario de Seguridad, como descubriendo que el agua moja, ¿no? Dijo, no, eso es un infierno, no se imaginan lo que había ahí. Entonces, digamos, es como la visión gomela de un man que no tiene ni idea de lo que... Esa no es, no, Andrés, yo ahí discordo contigo porque es una visión clara y es que para usted ejecutar esos procesos tiene que estigmatizar los territorios. Claro. Si usted mira la historia, cuando se hizo el primer desalojo en Nueva York para las autopistas de Robert Moses, arrancó por ese discurso. Entonces Robert Moses hablaba justamente de los barrios neoyorquinos, donde existían unas ratas y donde había unos nidos de lampa, el mismo discurso, porque Para con ese justificar. discurso usted justifica ante la sociedad que usted puede demoler y transformar eso para vendérselo. Y tiene todo el apoyo Y tiene todo el popular. Seguro, Popular, seguro, pero popular. ¿dónde está la política pública en el manejo? Ese es En el manejo de inconveniente. de los adictos, Correcto. de la gente que vive sucia en la Eso, calle, Andrés, que habita en la calle. Redondelo. Entonces, hace 18 años, ¿cierto? Se hizo el parque del tercer milenio bajo la misma perspectiva. Se estigmatizó el El cartucho. mismo modelo de aplicación. Por eso, se estigmatizó el cartucho, se dijo que ese era el nido de las ratas, Pero del lo era, contrabando, pero lo era, no, claro. lo era, Andrés. Pero se Pero hace se trasladó. todo eso simplemente para construir un parque. ¿Y dónde quedó el problema? En 18 años se resolvió el problema, el alcalde lo resolvió, no, lo trasladó al Bronx, que es la preocupación Y de tal ahora. vez por eso le toca ahora resolverlo, pero lo quiere resolver a la misma manera que lo hizo antes. No. Y lo que nos encontramos es con que efectivamente no hay una solución al tema del Correcto. narcotráfico, ni del microtráfico, ni a la población de habitantes de calle que ahora deambula por toda la ciudad robando para poder consumir en las otras taquillas que se abrieron. Es más, o sea, no tenemos hoy certeza de que teniendo 150 policías cuidando el Bronx, vamos a tener seguridad en otros lugares de la ciudad donde esos policías deberían estar. No, correcto. Porque hay un problema de fondo Claro, hay un problema, que pero, se requiere atacar con un plan, pero ojalá con una, de largo plazo, con una política de Estado frente a unos temas que no pueden ir al vaivén de lo que se le ocurre a un tipo Pero porque llegó revíselo, con la y en el- teoría en el de plan- de la ventana rota o con en la el plan o la de- que usted está diciendo. Pero en el plan de desarrollo, ¿dónde quedó consignado esa política social frente a la farmacodependencia? Es que hasta el alcalde Petro, ¿cierto? Lo tuvo claro desde el primer... Él tenía su punto de vista, si discutible o no discutible, pero el tipo por lo menos lo trazó y apostó hacia los centros de consumo controlado y Claro, puso que era la una- discusión que era una sobre el continuación tapete. de las anteriores. No, pero él puso la discusión sobre el tapete y le quitó ese moralismo. Es que para mí la preocupación es lo que dice Hugo. Para mí la preocupación ahora es esa discusión moral y mojigata que se nos viene encima, ¿cierto? Y que siempre hemos tenido sobre la legalización de las drogas y sobre la legalización de esa actividad. ¿Por qué? Porque es que aquí a la gente, El presidente las lo únicas dijo. drogas que le parecen legales son las que ellos consumen. El alcohol. Alcohol. El alcohol. Pero dígame usted, ¿cuántos accidentes de tránsito, cuántos muertos, ¿cierto? Generan los accidentes de tránsito por alcoholismo
¿Y cuántos lo hacen por las personas que consumen marihuana? Y entonces ahí usted debería decir, no, lo que deberíamos prohibir en esta ciudad es el alcohol, definitivamente. Pero es que acabarlo. el alcohol Ah. y el consumo y la ingesta de alcohol No es de largo plazo, no es no, dependiente. pero mire una cosa, no, pero mire una cosa que O sea, pues yo he tomado alcohol toda la vida y no he sido... No, digo, claramente Hugo, no. Mire, no yo les voy a borracho decir una más. cosa, yo les voy a decir una cosa. Lo preocupante de estas cosas que de todo esto es un poco, yo me fijo mucho en las formas. El fondo está claro, ¿no? Creo que lo tenemos todos, digamos, en esto hay coincidimos que el fondo Es otro. es otro. Pero las formas en esto también tienen mucho que ver, porque las formas son las que se le venden a la gente, es la que la gente vende en los medios de comunicación, Correcto. es lo que entendemos hoy. En cualquier escenario me parece que el doctor Enrique Peñalosa y su intervención con el secretario de Seguridad, al hacerla tan pronto y al hacerla de la manera como la hizo, En el momento en que la y en el hizo. momento en el que la hizo, se somete así él no lo crea, y de paso pues, se lo alertamos, me parece que es bueno que ojalá escucharan esto y entendieran un poco de estas posiciones, se le va a convertir en una piedra en el zapato. Esa intervención en el Bronx se le va a volver una piedra en el zapato, porque logró, de alguna manera, liberar de su responsabilidad a los grandes capos que manejaban el microtráfico en esa zona de la ciudad, porque no los capturó. Porque se fueron para otros lugares a hacer 10 Bronx como el que existía allá. Porque no pudo, con su propia policía ni con su propia autoridad, hacer que esa intervención fuera realmente exitosa. Porque no lo fue. Y porque no lo va a hacer. Claro, Andrés, pero yo creo que ahí nos toca tratar sobre un actor que es difícil y es la policía, ¿sí? Y ahí, digamos, en ese tema uno se puede meter, digamos, en unas honduras, porque la policía, que es una institución tan importante para nuestra sociedad, ¿sí? Pero si usted lo pregunta al común de la gente, la policía le van a decir la policía es corrupta. Yo le tengo Y miedo. le van a decir que la policía apoyaba y conectaba, ¿cierto?, el microtráfico en esa zona. Por eso hay tantos policías investigados, por eso tenemos un nuevo director de la policía que está tratando de hacer una limpieza, pero el sinsabor más grande de ahí en el fondo es justamente cuál es el papel de la policía frente a esas actividades en Bogotá. A mí, sinceramente, me quedan muchas dudas. Lo que pasa es que yo soy de la política que usted no pelea ni con la policía ni con los árbitros, ¿sí? Entonces, hablar de la policía es un tema muy delicado, Muy complicado, sí. que ahí, digamos, yo prefiero dejárselo al imaginario, a la opinión de las personas, porque el papel de la policía es realmente en estos 20 años de Bronx y de Cartucho Ha sido un papel fundamental. ha sido el papel ¿Sí? fundamental en el deterioro de las Pero zonas. que no se escuche esto, y me parece importantísimo aclararlo, que no se tenía que hacer, no. No, es que nadie ha dicho eso. Sí, No, nadie claro, ha dicho eso. y hay que aclararlo. No, la porque preocupa- Peñalosa acaba de publicar un tuit diciendo, todos los de las anteriores administraciones cínicos. Sí, yo vi el tuit. ¿Sí? Yo vi el tuit. Pero de todas maneras, Andrés, sí hay cinismo porque en la política hay algo de cinismo, ¿sí? Porque siempre te van a atacar. Sí, Sí. sí. Eso es normal. Pero lo que aquí, yo creo, para ir concluyendo, lo que nos preocupa en este momento es no lo del Bronx. Lo del Bronx, había que hacerlo. Es qué va a suceder después. Lo hicieron el muchas problema veces. de fondo. ¿Cómo se va a suceder? Lo hicieron muchas veces. Lo hizo Petro y lo hizo Santos, lo hizo Santos y lo hizo Peñalosa, lo hicieron todos antes. Es que por eso a mí, digamos, para concluir ahí, a mí me preocupa es eso, que cuando dicen es que habría que hacerlo, yo digo que de esta forma no había que hacerlo, porque Ok. este es el paradigma de echar el bulldozer y desplazar el problema. Entonces yo sigo, poner no, el así policía no se a hace. cuidar. No, y así no se hace. Y fuera el policía, nos van a poner a las mujeres policías, que en este momento son las únicas que tienen una imagen decente en la institución, a custodiar el Bronx, ¿sí? Que es una cosa que ya no está porque la van a demoler. Pero entonces yo sigo, no había que hacerlo de esa manera, porque usted lo hace cuando usted tiene toda la capacidad para intervenir socialmente, como lo decía Hugo, cuando usted tiene una política que va a respaldar esa actuación policiva. Pero es que lo que hoy tenemos es una actuación policiva, punitiva, Sin política. sin política social. Bien. Ahí les dejamos a ustedes esa reflexión. Vamos a seguir hablando de este y otros temas que vayan sucediendo. Queremos que se involucren con nosotros, que nos escriban, que nos den sus opiniones, que si quieren participar nos digan, porque nos gustaría que más gente se involucrara y que no fueran las mismas voces de siempre las que están repitiendo las mismas cosas como, digamos, como unos áulicos de lo que sucede sin que nadie
nosotros y otro montón de gente que nos va a escuchar, que ha estudiado, que conoce la ciudad, que ha trabajado, pues pueda expresarse y tal vez ayudar en esta discusión para que el alcalde, digamos, pues mire a futuro, porque va a seguir haciendo muchas intervenciones y va a tener pues muchísimos problemas. A todos muchas gracias, a ustedes muchas gracias y pues nos seguimos escuchando. Se le ofrecían la gerencia de la